Este video tiene el objetivo de dar un contexto sobre la pobreza rural en Colombia y por qué esta es un problema. Fue elaborado por estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia del programa de pregrado en zootecnia en el periodo 2022-1 para la asignatura de Política Agropecuaria. Es presentado por Juliet Catalina Guerrero Peñarete y David Augusto Párraga Velasco. ¿Qué es la pobreza? La pobreza en sí misma no es sencilla de definir debido a su multidimensionalidad. Por un lado, para Screwell, pobreza significa exclusión de los beneficios, de la participación en los procesos de cambio, el no acceso a servicios y derechos esenciales. También encontramos otras definiciones más complejas como la de Altimir en 1979, que precisó la pobreza como un síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo, actitudes de desaliento y anomia, poca participación en los mecanismos de integración social y quizá la adscripción a una escala particular de valores diferenciada en alguna medida de la del resto de la sociedad, y así muchas otras. Nosotros definiremos la pobreza como la situación en que una persona o familia carece de los requerimientos mínimos para la satisfacción de las necesidades básicas para una vida digna. Entiéndase como vivienda, salud, alimento y o educación, ya sea por insuficiencia de ingresos o cualquier otro factor. Características de las familias pobres. Por lo regular, los núcleos familiares pobres tienen ciertas características en común, como la falta de salud, la desnutrición especialmente en los niños, viviendas en condiciones precarias, familias numerosas, la mayoría dependen de pequeñas granjas familiares para obtener sus ingresos y sustento, accesos limitados a recursos materiales, baja escolaridad de los padres y en muchas ocasiones la ausencia del padre, situaciones de violencia y desplazamiento, entre otras. ¿Cómo afecta la ruralidad? Para entender la pobreza como un problema y especialmente la pobreza rural, necesitamos saber en primera instancia qué es la ruralidad o qué se considera rural. La misión para la transformación del campo de Colombia nos brinda las siguientes categorías. Entre las categorías encontramos una categoría rural, en la cual son municipios de menos de 25.000 habitantes con densidades entre 10 y 100 habitantes por kilómetro cuadrado. También encontramos el rural disperso, que son municipios con menos de 25.000 habitantes con una densidad de menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. La percepción de lo que es rural es eminentemente cultural. En algunas partes del mundo los territorios rurales son vistos como el lugar de las raíces y de la herencia de la nación. En otras sociedades representan espacios de conservación y protección o de recreación y promoción de actividades de ocio. Con frecuencia, en muchos lugares son vistos como territorios olvidados, donde el desarrollo y la modernidad no han logrado asidero. Otros lo aprecian como bastiones económicos que alimentan las ciudades y forman parte esencial de la estructura urbano-rural de las regiones. La construcción de las categorías de ruralidad de las provincias de Colombia se realiza con el Índice Territorial de Aglomeración (ITA) y el tiempo de viaje en automóvil por carretera principal hasta las cabeceras de provincias urbanas. El ITA se calcula con base en los siguientes tres indicadores poblacionales: densidad poblacional de la provincia, proporción de la población de la provincia que vive en cabeceras municipales y finalmente el tamaño de la población en la cabecera mayor. De manera sintética, el índice territorial de aglomeraciones en la figura A y las categorías de ruralidad en la figura B recopilan las distribuciones y muestran una configuración espacial que concentra la urbanización en el norte y el centro con extensiones al nororiente y suroccidente del territorio nacional. Colombia rural. Con la metodología de la MPTC, nos provee información acerca de la población que vive en zonas rurales en el 2014, correspondiente al 30.4%. De igual manera, se estima que el 84.7% del territorio nacional está conformado por municipios que están en las categorías de rural y rural disperso, como se muestra en el mapa, por lo que se puede afirmar que Colombia sigue siendo un país muy rural. Más del 30% de su población reside lejos de las grandes ciudades, en el campo y es dependientemente en su mayoría de economías relacionadas con el sector primario. Los municipios rurales además ocupan la mayor parte de la superficie del país. El área continental nacional está distribuida de manera fuertemente simétrica sobre las categorías de ruralidad. El 81.7% está en provincias rurales, y entre ellas más de la mitad del área corresponde a provincias rurales alejadas y aisladas. Las provincias intermedias cubren el 14.8% del área, y su distribución interna es más o menos simétrica.
Las provincias urbanas cubren solo el 3.6% del área nacional. La distribución de la población total también es fuertemente asimétrica. Más de la mitad de la población se encuentra en una sola categoría, las provincias urbanas. La otra mitad está distribuida en partes casi iguales entre las provincias intermedias y rurales. En las rurales, la distribución muestra cierta asimetría. En las provincias rurales cercanas a urbanas habitan 2 veces más la población que en las rurales alejadas y aisladas. La pobreza rural en Colombia. Ahora bien, la ruralidad en Colombia está enmarcada por el significado de pobreza, desigualdad, inequidad, falta de oportunidades y el abandono estatal. Por ejemplo, según cálculos del DANE, con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2010 al 2020, en el 2020 el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en Colombia fue de 18.1% en el total nacional, de 12,5% en las cabeceras, que según los conceptos básicos del DANE es el área geográfica que está definida por un perímetro urbano que corresponde al lugar donde se ubica la sede administrativa de un municipio y sus gobernantes. Y finalmente, en los centros poblados y rural disperso, la población fue del 37,1%, es decir, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en centros poblados y rural disperso fue 3 veces mayor al de las cabeceras. Empleos por sector. A nivel nacional, la agricultura sigue desempeñando un papel fundamental en la generación de puestos de trabajo, siendo el tercer sector que más ofrece empleo con el 16.1% de las vacantes, correspondientes a unos 3,5 millones de empleos, siendo los principales sectores el comercio con 27% y los servicios con 19.6%. Para la zona rural, la agricultura es el principal generador de empleo, que en 2016 alcanzó el 59.9% de los empleos, aproximadamente 3 millones, seguido por el comercio con 14.1%, servicios con 8.5% e industria manufacturera con 5.5%, como lo podemos observar en el gráfico. Se resalta también que más de 500.000 empleos del sector agropecuario se desarrollan en zonas urbanas. Sin embargo, aunque la agricultura es la principal fuente de trabajo para las zonas rurales, es también el sector que tiene la menor remuneración, con tan solo 815.989 pesos mensuales en promedio, mientras que la intermediación financiera supone los 2.3 millones de pesos, como se aprecia en la gráfica. Continuando con los ingresos, el PNUD señala que es preocupante la caída sostenida que ha venido presentando el ingreso laboral promedio rural, el cual sugiere que los problemas de productividad han venido aumentando. Esta disminución podría implicar que hay baja acumulación de capital humano y físico y a la vez vislumbra la precarización que hay en algunos circuitos económicos. Con respecto a los servicios públicos, en un censo realizado por Profamilia en el año 2010, los niveles de cobertura de estos mismos fueron significativamente diferentes en las zonas urbanas y rurales del país. Los datos exponen desigualdades en la provisión de servicios de electricidad, agua potable y los sistemas de alcantarillado entre los hogares rurales y urbanos. Hablando de la escolaridad, mientras la población de zonas rurales cuenta con un promedio de 5.1 años de educación, en la población urbana es de 8.4 años, poniendo en evidencia un desinterés por completar los ciclos académicos en las zonas rurales, causadas por la ausencia de establecimientos educativos próximos, por los altos niveles de pobreza y por el poco conocimiento de cómo la educación puede generar mejores posibilidades. Como se evidencia en el gráfico, el 56.8% de los jefes de hogares residentes en la zona rural tan solo han alcanzado el nivel educativo de primaria completa, seguido por ningún nivel educativo con 20.1% y por básica secundaria con un 9.5%. Por sexo, es mayor la proporción de mujeres que no han realizado estudios, de 24.2% contra un 18.8% en hombres. Sin embargo, las mujeres alcanzan niveles educativos superiores, con una mayor participación a la de los hombres en niveles que van desde educación media hasta el nivel de posgrado. En cuanto a pensiones, el porcentaje de trabajadores rurales que se encuentran con una afiliación a pensiones ha venido creciendo, aunque todavía se mantiene bajo. En 2010, el 10% de los ocupados se encontraba cotizando a pensiones, cifra que aumentó al 14% para el 2016. La brecha con la zona rural es de 30%, visualizando la gran informalidad laboral que se presenta entre los trabajadores del campo colombiano. Finalmente, los retos que enfrenta Colombia en los temas de salud ya no se centran en afiliación, sino que pasan por aspectos como la calidad y el acceso.
En cuanto al acceso, el 6.5% de los hogares tienen barreras para recibir servicios de salud. De estos, el 5.9% se ubica en las cabeceras municipales y el 8.5% en la zona rural. Mujeres pobres en la ruralidad. No es justo analizar la pobreza en su totalidad si no lo estudiamos por sexos. Las mujeres rurales en general se ven más afectadas que los hombres de dichas zonas. Su pobreza y baja condición social en la mayoría de las sociedades es una de las causas más importantes de pobreza crónica. Resultados de la pobreza multidimensional realizada por el DANE para los años 2018, 19 y 20, en los centros poblados y rural disperso, la incidencia de pobreza multidimensional de las personas que residen en hogares cuyo jefe de hogar es mujer es mayor en los 3 años. En el año 2020, esta incidencia fue de 4 puntos porcentuales mayor que la incidencia de pobreza de personas que residen en hogares cuyo jefe de hogar es hombre. Por un lado, las mujeres rurales no participan en el mercado laboral de la misma forma en la que lo hacen los hombres. Al realizar un análisis de la tasa general de participación por sexo, es cuando se descubren estas diferencias donde la brecha entre hombres y mujeres oscila alrededor del 40%, como lo muestra la gráfica. Por otro lado, para el desempleo se presentan importantes diferencias al analizar los datos por sexos, del mismo modo que para la TGP. Así, el desempleo de los hombres en la zona rural es de tan solo 3% para el 2016, cifra que contrasta con el 9.7% de mujeres, quienes no contaban con un empleo para la misma fecha. ¿Por qué es un problema? En las zonas rurales colombianas viven 11.838.032 personas, lo que corresponde al 26% de la población nacional. El 62,1% de ellos, es decir, 7.351.418 personas, viven en la pobreza y el 21,5% de la población rural, lo que es 2.545.177 personas, viven en pobreza extrema o indigencia. De manera que cerca de las 2/3 partes de la población rural son pobres y más de la 1/3 parte de los pobres rurales se hallan en la indigencia. Si bien es cierto que en las áreas urbanas vive un número mayor de pobres que en las rurales, el problema de la pobreza se concentra en las zonas rurales. El 65% son pobres en estas últimas contra el 39% en las primeras. El 21,5% son indigentes en las zonas rurales frente al 8,7% en las urbanas. Incluso, a pesar de que la población urbana prácticamente triplica la rural, el número absoluto de indigentes es casi igual. Adicionalmente, la cobertura de servicios públicos y sociales es muy inferior a las zonas rurales. Más aún, como lo señala la Planación Nacional, la brecha urbano-rural ha crecido o se ha mantenido en todos los indicadores de pobreza, en particular en aquellos por carencia de ingreso autónomo. Numerosos son los factores que inciden en la pobreza rural y la lucha contra la pobreza y por el desarrollo de las comunidades rurales resulta ser un tema complejo. Sin lugar a dudas, el insuficiente y precario acceso a la tierra y a los otros factores productivos es uno de los determinantes claves de esta situación, al igual que la falta de estrategias y de políticas adecuadas para apoyar los esfuerzos de desarrollo socioeconómico y generación de ingresos en las comunidades rurales pobres. Las singulares carencias de infraestructura que se viven en los campos colombianos, en especial en las zonas periféricas, agravan la situación de los pobres rurales y entorpecen sus esfuerzos de mejoramiento económico. La escasa cobertura y la deficiente calidad de servicios públicos, educativos y de seguridad social en las zonas rurales refuerzan las dificultades de la población pobre para superar su difícil situación, y las deficiencias institucionales limitan la efectividad de la acción del Estado en la materia. El DANE calculó que 4.74 millones de personas vivían en condiciones de pobreza en la ruralidad. En ese sentido, la incidencia de la pobreza monetaria era de 42,9% en el 2020, presentando reducción de 4,6 puntos porcentuales frente al 2019. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, publicó sus cálculos y encontró que ese indicador fue de 46,3%, lo que significaría que no solo no disminuyó la pobreza en las zonas rurales del país, sino que además cerca de 376.000 personas más de la que estimaba el DANE habrían empezado a vivir bajo esa condición. Por regiones, las costas Pacífico y Caribe, las regiones sur y nororiental y la Amazonía concentran un mayor porcentaje de pobreza que la región central. Del total de pobres extremos por el NBI, la costa Caribe tiene el 49%, la región central el 25%, la sur el 12%, la pacífica el 7%, la nororiental el 6% y la Amazonía el 1%. No obstante, si se analizan los pobres extremos como porcentaje de la población de cada región, la situación cambia radicalmente. En la Pacífica el 24% de la población son pobres extremos, en la Atlántica el 23%, en la Amazonía el 19%, en la Sur el 16%,
en la nororiental el 14% y en la central tan solo el 4%. Otro factor preocupante es la baja cantidad de población dentro de la clase media, que para el 2020 llegó al 8.8%, lo que contrasta con el 30.1% reportado en las ciudades, lo que muestra que en el ámbito rural hay pocos incentivos a consolidar entre la clase, que es determinante para aumentar la movilidad social, la acumulación de capital y la dinámica económica. Eso sin mencionar los porcentajes alarmantes de población pobre y vulnerable, que en conjunto suman más del 90% del sector rural en el país. Causas de la pobreza. Entre las principales causas que originan y ocasionan la pobreza rural, podríamos destacar las siguientes, como la centralización de las actividades en núcleos urbanos, la falta de inversión en áreas rurales, la urbanización, el alto desempleo en el país, falta de infraestructura en zonas rurales, la concentración del capital en núcleos urbanos y la falta de oportunidades en áreas rurales. ¿Qué ha hecho el país? Como primero, la reforma rural integral, acordada en el marco del Acuerdo para la Terminación del Conflicto, que pretende generar una gran transformación de la realidad rural, orientada a integrar las regiones al desarrollo, erradicar la pobreza rural y asegurar el pleno disfrute de los derechos de ciudadanía en las zonas rurales. Como objetivo central, tiene lograr el bienestar de los habitantes del campo por medio de 4 pilares. El primero, un salto cuantitativo y cualitativo en el acceso y el uso de la tierra. Como segundo, el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial. Como tercero, planes nacionales en todo el mundo rural que deberán lograr dinamizar la economía rural, a integrar las regiones al país y a mejorar la calidad de vida de los habitantes del campo. Como cuarto y último, encontramos la seguridad alimentaria y nutricional. Entre las políticas encontramos la política de generación de ingresos, que es el conjunto de estrategias, programas y proyectos encaminados a la reducción de la pobreza de la población pobre extrema a través de la generación de ingresos de manera sostenible y autónoma, así como el restablecimiento socioeconómico de las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia, se hace efectiva en el territorio colombiano, teniendo en cuenta las características productivas de cada municipio y o distrito en el sector rural y urbano. Encontramos la política de seguridad alimentaria y nutricional, que contribuye al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de toda la población colombiana, en especial de la más pobre y vulnerable. La política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural fue aprobada en el 2014, a través del cual se establecen soluciones para promover el acceso a agua potable y al saneamiento básico acordes a las poblaciones rurales para el mejoramiento de sus condiciones de vida. La política pública de agricultura campesina, familiar y comunitaria surge para fortalecer las capacidades sociales, económicas y culturales de las familias, comunidades y organizaciones rurales. La política de vivienda rural tiene como objetivo disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo rural en Colombia, para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los hogares rurales por medio de que requieren una vivienda nueva o el mejoramiento de una vivienda ya existente. Encontramos también la política de inclusión social, que facilita el acceso de los hogares más pobres y vulnerables a la oferta social del Estado mediante procesos de focalización y seguimiento integral. Se prioriza la inversión en los territorios más rezagados y se generan rutas y protocolos de intervención que promueven la superación de la pobreza monetaria y multidimensional de manera sostenible. Encontramos también la política agropecuaria y desarrollo rural, formulada por el Ministerio de Agricultura a través de la estructuración, confinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario rural para lograr la transformación del campo. Con todo lo anterior en consideración, podemos decir que las políticas públicas de desarrollo rural en Colombia han tenido una evolución poco satisfactoria a nivel de lucha contra la pobreza, el acceso a la tierra y el desarrollo socioeconómico de los pueblos en tal sentido. El papel de la agricultura es crucial para la erradicación de la pobreza. Los pobres rurales dependen de la agricultura tanto para sus ingresos como para sus derechos alimentarios, por lo que se deben implementar políticas públicas realistas que engloben y resuelvan las diferentes problemáticas que conlleva la pobreza rural, desde seguridad alimentaria hasta el desempleo, sin que se vulneren otros aspectos de la población pobre rural.